Mira cómo influye el hecho de estar emigrado, que de los 6 músicos que hicimos la primera formación de Slamsud, ninguno era americano. Todos llevábamos muy poco tiempo en la ciudad y todos teníamos muchas ganas de hacer cosas y de sacar la música que llevamos en nuestras maletes. A mí prestaba mucho llegar al ensayo con algo parecido a un saltón o una moñeira y ver cómo peleaban para sacar un acompañamiento que sonara moderno, pero también con cosines de la música del seu país. Cambió mucho el sonido, pero también cambió la idea. Pasamos de hacer composiciones propias con ritmos de música del mundo a algo más acústico y deseamos un poco de ya las composiciones propias para trabajar con melodías populares. Hay más saxo que gaita y ahora creemos que para este tipo de música, este tipo de grupo, cada disco tiene que ser una historia completamente diferente e intentar ir haciendo cosas nuevas. Bueno, La Casa Vieja es un disco que trabaja con el folclore asturiano y que pretende dar una cara nueva o por lo menos nuestra, en el que trabajamos las canciones desde la perspectiva de la improvisación, de hacer música improvisada. Y la verdad es que yo estoy hiper contento de participar en este proyecto, que me invitaran en principio Carlos y Óscar. Y, coño, y era de algo con lo que llevo yo trabajando tiempo también, que lle per un lado con el jazz y per otro con el folclore. Y, coño, cuando me presentaron la idea parecióme muy guapa. Y La Casa Vieja lo que va a ofertar al público, pues, justamente, música tradicional con otro color. Bueno, fuera hay gente que está haciendo esta labor. En Cataluña, ¿verdad? Y en el País Vasco hay grupos en esta onda. Que no los hay en Asturias, bueno, siempre hubo cosuques al respective. Y espero que a lo mejor esto sea un acicate, un aliciente quizás para más músicos a abrirse a esta perspectiva o esta óptica de la música folclórica, fuera de lo que ya era el ámbito puramente folky o lírico, pues crear otro camino también para la utilización del folclore.